Mayo de 1945, la guerra ha terminado. Dentro de un centro secreto de interrogación aliado conocido como Ashcan, los supervivientes de más alto rango del Tercer Reich están reunidos. Mariscales de campo, generales, los arquitectos de la máquina de guerra alemana. Gerd von Rundstedt, Albert Kesselring, Hermann Göring. Están despojados de su poder, sentados en sillas simples fumando cigarrillos estadounidenses. Un oficial de inteligencia estadounidense entra. Tiene una pregunta. Quiere saber qué comandante aliado temían más. ¿Era Bernard Montgomery, el héroe de El Alamein? ¿Era Dwight Eisenhower, el comandante supremo? ¿Era Omar Bradley, el general de los GIs? El mariscal de campo von Rundstedt, el viejo aristócrata prusiano, da una calada a su cigarrillo, mira al oficial estadounidense con ojos cansados, no duda. Patton, él era el único, le temíamos más que a todos los demás combinados. Continúa Montgomery, sabíamos qué haría antes de que lo hiciera, era predecible. Eisenhower era un político, pero Patton era un demonio, era el único que luchaba como nosotros, era el único que entendía el caos de la guerra. Esta admisión dejó atónito al alto mando aliado. Durante años, Eisenhower y Bradley habían intentado controlar a Patton, pensaban que era imprudente, pensaban que era un pasivo, pero los alemanes pensaban que era un genio. Esta es la historia no contada de la guerra desde el otro lado de la colina, es la historia de los diarios secretos, las cartas interceptadas y las conversaciones privadas del alto mando alemán. Revela por qué la Wehrmacht pasó toda la guerra haciendo una pregunta aterradora. ¿Dónde está Patton? La obsesión alemana con George Patton no comenzó en Europa, comenzó en las arenas ardientes del norte de África. 1943, el mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, estaba ganando. Había humillado al ejército estadounidense en Kasserine Pass, escribió en su diario que los estadounidenses eran aficionados, dijo que sus comandantes eran tímidos y lentos, pero entonces el comando cambió. Patton tomó el control del segundo cuerpo estadounidense. De repente los estadounidenses dejaron de retroceder, comenzaron a atacar, se volvieron agresivos. Rommel notó el cambio inmediatamente. Sus oficiales de inteligencia le trajeron informes de un nuevo comandante estadounidense, un hombre que gritaba, un hombre que conducía a sus tropas sin descanso, un hombre que estudió el propio libro de Rommel sobre ataques de infantería. Rommel escribió una carta a su esposa Lucy. Los estadounidenses están aprendiendo rápido. Tienen un nuevo comandante. No es como los demás. Lo arriesga todo. Esta será una guerra diferente ahora. Rommel nunca conoció a Patton cara a cara, pero sintió su presencia. En la batalla de El Guetar, las fuerzas de Patton detuvieron en seco a la 10ª División Panzer. Fue la primera vez que los estadounidenses habían derrotado a tanques alemanes. Desde ese momento, el nombre Patton apareció en los informes de inteligencia alemanes cada mañana. Ya no era solo un general, era una variable que no podían calcular. Avance rápido a 1944, el muro atlántico. Los alemanes sabían que la invasión venía, pero no sabían dónde. Adolf Hitler, sentado en su búnker, miraba el mapa de Francia. Tenía que decidir dónde poner a sus mejores tropas. El D-5 Ejército. Hitler respetaba el poder, no respetaba la democracia, no respetaba los comités, respetaba al hombre fuerte. Y en el campo aliado solo veía un hombre fuerte. Le dijo a sus generales, la invasión será liderada por Patton. Los estadounidenses no serían tan tontos como para dejar a su mejor hombre atrás. Encuentren a Patton y encontrarán la invasión. Esta fue la clave del éxito del día D. Como sabemos, los aliados usaron este miedo contra Hitler. Crearon el ejército fantasma en Dover. Pusieron a Patton a cargo de globos y radios falsas. ¿Pero por qué funcionó tan bien? Porque los generales alemanes querían creerlo. Tenía sentido para ellos. El general Alfred Jodl, el jefe de operaciones, argumentó: es ilógico atacar Normandía. Un comandante decisivo como Patton atacaría Calais. Va por la garganta, no por la pierna. ¿Proyectaron su propia doctrina militar sobre Patton? Pensaron,
Si yo fuera Patton, atacaría Calais. Entonces esperaron y esperaron, incluso después de que comenzó el día D, incluso después de que los aliados estaban luchando en Omaha Beach, el alto mando alemán se negó a mover el 15º ejército. ¿Por qué? Porque los informes de inteligencia alemanes decían, Patton todavía está en Inglaterra. El mariscal de campo von Rundstedt admitió más tarde, estábamos esperando la batalla real. No podíamos imaginar que el esfuerzo principal se lanzaría sin su mejor comandante de campo. La reputación de Patton por sí sola inmovilizó a 150,000 soldados alemanes sin disparar un tiro. Julio de 1944, los estadounidenses finalmente salieron de Normandía, Operación Cobra. Cuando el tercer ejército fue activado y el nombre de Patton fue finalmente anunciado por radio, una ola de pánico atravesó las filas alemanas. Los operadores de radio alemanes interceptaron el mensaje. Tercer ejército. General comandante George S. Patton. El general Günther von Kluge, el comandante alemán en el oeste, envió un mensaje desesperado a Berlín. El avance es liderado por Patton. Sus tanques se mueven más rápido de lo que podemos retirarnos. Están pasando por alto nuestros puntos fuertes. Están en nuestra retaguardia. Esto era lo que los alemanes más temían. Kesselschlacht, cerco. La mayoría de los generales aliados como Montgomery luchaban batallas de material, se movían lentamente, usaban artillería masiva, aplastaban al enemigo con peso. Los alemanes sabían cómo luchar contra eso. Retrocedes, te atrinchas, los desangras. Pero Patton luchaba blitzkrieg, guerra relámpago. Se movía más rápido de lo que los alemanes podían emitir órdenes. Para cuando un general alemán miraba un mapa y decía, ¿defenderemos este puente? Patton ya lo había cruzado. El general Hermann Balck, uno de los mejores comandantes de tanques de Alemania, escribió más tarde, Patton era el oponente más peligroso. Nunca nos dio tiempo para descansar. Explotó cada error que cometimos. Luchar contra él era como luchar contra una hidra. Cortabas una cabeza y 2 más aparecían detrás de ti. Los generales alemanes sabían que estaban perdiendo, pero sus diarios revelan algo más: respeto. Admiraban a Patton porque era un guerrero como ellos. Diciembre de 1944, la batalla de las Ardenas. Hemos hablado de esta batalla antes, pero veámosla a través de ojos alemanes. Cuando los alemanes lanzaron su ataque sorpresa, calcularon todo. Calcularon el clima, el combustible, las reservas estadounidenses. Estimaron que le tomaría a los estadounidenses al menos 4 días dar la vuelta a su ejército para contraatacar. Pero entonces Patton atacó en 2 días. Cuando los informes llegaron al cuartel general del 7º ejército alemán, los comandantes no lo creyeron. El general Erich Brandenberger miró los informes de tanques estadounidenses golpeando su flanco. Es imposible, dijo. Esas unidades estaban a 100 millas de distancia ayer. No pueden estar aquí. Es un error. Pero entonces vieron las marcas en los tanques, el tercer ejército. La reacción en el cuartel general alemán fue puro pavor. Un oficial de Estado Mayor alemán escribió en su diario, hemos perdido la iniciativa, Patton ha dado la vuelta a la esquina, atrapamos a los estadounidenses dormidos, pero el lobo se despertó demasiado rápido. Hitler estaba furioso, gritó a sus generales. ¿Cómo se movió tan rápido? ¿Por qué nuestra inteligencia no vio esto? La respuesta era simple. Patton no siguió las reglas de la logística, las rompió. Y los alemanes, que amaban las reglas, no podían predecir a un hombre que las ignoraba. Hay una ironía fascinante en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes respetaban a Patton porque lo consideraban uno de ellos. La tradición militar prusiana se basaba en Auftragstaktik, o comando de misión. Significaba dar a un comandante un objetivo y dejarle descubrir cómo hacerlo. Alentaba la agresión, la iniciativa y la velocidad. Los ejércitos británico y estadounidense eran generalmente más rígidos, más burocráticos, pero Patton era diferente. Era una anomalía. Después de la guerra, el general Hasso von Manteuffel, un legendario comandante Panzer, se sentó con historiadores estadounidenses, hablaba un inglés brillante, analizó a los comandantes aliados. Dijo, Montgomery era un buen general, muy cuidadoso,
No atacaría hasta tener una ventaja de 5-1. Si luchaba contra Montgomery, sabía que tenía tiempo para prepararme. Bradley era sólido, confiable, pero no sorprendente. Pero Patton era el Guderian estadounidense. Heinz Guderian era el padre del Blitzkrieg. Entendía el valor del tiempo, entendía que un tanque es un arma de terror, luchaba como un general alemán, y ese es el mayor cumplido que puedo dar. Piensa en eso. El enemigo, las personas que intentaban matarlo, pensaban que era el único que jugaba el juego correctamente. Para 1945, el ejército alemán se estaba derrumbando, pero todavía estaban luchando. ¿Por qué? Parcialmente por miedo a los rusos, pero también porque estaban tratando de rendirse a las personas correctas. Las unidades alemanas corrían hacia el oeste, querían rendirse a los estadounidenses, no a los soviéticos, pero incluso entonces verificaban quién estaba frente a ellos. Si veían tropas británicas, se rendían lentamente. Si veían el tercer ejército de Patton, se rendían rápidamente. ¿Por qué? Porque sabían que Patton no se detendría. Sabían que si disparaban un tiro, Patton arrasaría su aldea. Un coronel alemán capturado dijo a sus interrogadores: «Cuando escuchamos que era el tercer ejército, supimos que el juego había terminado. No tiene sentido retrasar a Patton, simplemente te rodeará y te cortará. No juega juegos». Había un dicho entre las tropas alemanas: «Los británicos te bombardearán, los rusos te morirán de hambre, pero Patton te atropellará». Después de la rendición, los generales alemanes estaban en prisión. Observaron cómo la tensión entre Estados Unidos y Rusia crecía. La Guerra Fría estaba comenzando. Patton comenzó a decir públicamente que Estados Unidos debería rearmar a los alemanes para luchar contra los soviéticos. Cuando los generales alemanes encarcelados escucharon esto, asintieron. El general Franz Halder, el ex jefe de Estado Mayor del ejército alemán, escribió: «El general Patton ve la realidad, entiende la amenaza bolchevique. Es un soldado, no un político. Si liderara los ejércitos occidentales contra Stalin, lo habríamos seguido». Es un pensamiento escalofriante. Los hombres que lucharon contra Patton estaban listos para luchar por él, porque lo reconocieron como un espíritu afín, un guerrero que se preocupaba más por la victoria que por la política. Diciembre de 1945, la noticia de la muerte de Patton llegó a los campos de prisioneros alemanes. La reacción no fue celebración, fue silencio. Muchos generales alemanes enviaron cartas de condolencia al ejército estadounidense. El mariscal de campo von Rundstedt, el hombre que lo había combatido en Normandía y en las Ardenas, dijo simplemente: «Era un gran adversario. Es una tragedia que un soldado muera en un accidente. Debería haber muerto en batalla como un héroe». Incluso en la muerte, le dieron el respeto que sus propios superiores a menudo le negaron. Eisenhower y Bradley encontraban a Patton molesto. Los alemanes lo encontraban aterrador y magnífico. La historia generalmente es escrita por los vencedores, pero a veces la verdad se encuentra en los susurros de los perdedores. Los generales alemanes perdieron la guerra. Eran culpables de servir a un régimen malvado, pero también eran soldados profesionales que pasaron sus vidas estudiando la guerra. Y su veredicto fue unánime. No temían los suministros estadounidenses, no temían la planificación británica, temían al hombre con las pistolas de marfil. Le temían porque rompió el molde, porque no luchaba como un estadounidense, luchaba como una fuerza de la naturaleza. El general Balck lo resumió mejor. Patton era el genio táctico sobresaliente de esta guerra. Todavía no entiendo por qué sus líderes lo mantuvieron con correa. Si lo hubieran dejado ir, la guerra habría terminado un año antes. El enemigo lo sabía. Sabían lo que Eisenhower se negaba a admitir, que George S. Patton era el arma definitiva, y solo tuvieron suerte de que los aliados no lo usaran suficientemente. Pero la historia de lo que los generales alemanes escribieron sobre Patton va más profundo que simple admiración militar. Revela una verdad incómoda sobre la naturaleza de la guerra y el liderazgo que las narrativas oficiales rara vez admiten. Cuando los historiadores aliados comenzaron a entrevistar a prisioneros alemanes de alto rango en 1945 y 1946,
Esperaban obtener información sobre tácticas, movimientos de tropas, decisiones estratégicas. Lo que no esperaban era encontrar una evaluación tan consistente y sorprendentemente honesta de los comandantes aliados individuales. Los alemanes, con sus carreras terminadas y sin nada que perder, hablaron con una franqueza brutal. No estaban tratando de impresionar a nadie, no estaban jugando política, simplemente estaban respondiendo preguntas de soldados profesionales a soldados profesionales, y sus respuestas revelaron patrones que las jerarquías aliadas habían tratado de ocultar durante años. El general Siegfried Westphal, quien sirvió como jefe de Estado Mayor tanto de Rommel como de Kesselring, fue particularmente directo en sus evaluaciones. En sus memorias escritas en los años 50, dedicó un capítulo completo a analizar a los comandantes aliados que enfrentó. Sobre Montgomery escribió: era competente, meticuloso hasta el punto de la obsesión, nunca atacaría sin una superioridad abrumadora en hombres y material, lo cual significaba que podíamos predecir sus movimientos con precisión razonable, sabíamos que nos daría tiempo para preparar defensas, para evacuar equipos valiosos, para reorganizar nuestras líneas. Montgomery era peligroso solo si estabas completamente superado en número. De lo contrario, era manejable. Sobre Eisenhower, Westphal fue igualmente clínico. Eisenhower era un coordinador brillante, un político magistral. Mantuvo unida una alianza que debería haberse fracturado 100 veces, pero como comandante de campo, delegaba todo, nunca sentimos su presencia personal en el campo de batalla. Luchábamos contra organizaciones, no contra Eisenhower el hombre. Pero cuando llegaba a Patton, el tono de Westphal cambiaba completamente. Patton era diferente. Cuando estabas enfrente del Tercer Ejército, sentías una presencia, una voluntad conduciendo cada movimiento. No estabas luchando contra un ejército, estabas luchando contra un hombre. Y ese hombre estaba tratando de destruirte personalmente, no metodológicamente, sino visceralmente. Patton te odiaba, odiaba todo lo que representabas. Y esa furia era tácticamente invaluable porque significaba que nunca se detendría, nunca te daría respiro, nunca aceptaría una pausa razonable en las operaciones para consolidar ganancias. Esta evaluación fue repetida, con variaciones menores, por prácticamente todos los comandantes alemanes que enfrentaron a Patton directamente. La consistencia es notable porque estos hombres normalmente no estaban de acuerdo en casi nada. Los generales prusianos despreciaban a los generales austriacos, los comandantes de la Wehrmacht despreciaban a las SS. Las ramas de servicio peleaban constantemente, pero sobre Patton todos dijeron lo mismo. El general Fritz Bayerlein, quien comandó la división Panzer Lehr y luchó tanto en Normandía como en las Ardenas, fue interrogado extensivamente por oficiales de inteligencia estadounidenses después de la guerra. Cuando le preguntaron específicamente sobre la efectividad comparativa de los comandantes aliados, Bayerlein proporcionó lo que se convirtió en una de las evaluaciones más citadas de la guerra. Dijo: si estás defendiendo una posición y ves que Montgomery se está preparando para atacarte, tienes probablemente 2 semanas para prepararte. Él reunirá suministros, traerá artillería, organizará apoyo aéreo. Todo será metódico, sabrás que viene, conocerás la dirección general, tendrás tiempo. Si Bradley se está preparando para atacarte, tienes quizás una semana. Es más rápido que Montgomery, pero aún deliberado, aún predecible en sus métodos, si no en su tiempo exacto. Pero si Patton se está preparando para atacarte, tu única esperanza es retirarte inmediatamente, porque para cuando te des cuenta de que viene, ya estará en tu flanco, en tu retaguardia, cortando tus líneas de suministro, y tu única pregunta será si puedes escapar antes de que cierre el cerco. Bayerlein continuó: luchamos contra el Tercer Ejército de Patton durante la ruptura de Normandía en agosto de 1944. Perdimos toda la división Panzer Lehr en menos de 2 semanas. No porque fuimos superados. La división había luchado en África, en Italia, en Francia. Sabíamos cómo luchar, sino porque Patton nos dio exactamente 0 oportunidades de recuperarnos de cada golpe. Cada vez que establecíamos una nueva línea defensiva, sus tanques ya la estaban flanqueando. Cada vez que tratábamos de reorganizarnos, su artillería ya estaba cayendo sobre nuestras posiciones de reunión.
Esta fue la diferencia entre luchar contra Montgomery y luchar contra Patton. Montgomery te daba tiempo para pensar. Patton te daba tiempo solo para morir. Hay un documento fascinante en los archivos estadounidenses, un informe de interrogación de mayo de 1945 con el general der Panzertruppen, Heinrich Freiherr von Luttwitz, quien comandó el 47. Cuerpo Panzer durante la batalla de las Ardenas. Von Luttwitz fue quien realmente ejecutó el avance inicial alemán. Sus divisiones rompieron las líneas estadounidenses, crearon el bulto que dio nombre a la batalla. El interrogador estadounidense le preguntó cuándo supo que la ofensiva alemana había fallado. Von Luttwitz respondió sin dudar, cuando escuchamos que Patton estaba girando hacia el norte. El interrogador presionó, pero eso fue solo 2 días después del inicio de la ofensiva. Todavía estaban avanzando, todavía estaban ganando terreno. Von Luttwitz respondió, sí, pero sabíamos la historia. Sabíamos lo que Patton había hecho en Sicilia, en Francia. Sabíamos que cuando decidía moverse, se movía más rápido que lo que la logística decía que era posible. Nuestros planes se basaban en que los estadounidenses necesitarían al menos 4 días para reposicionar fuerzas significativas. Patton lo hizo en 2. Eso no rompió solo nuestro cronograma, rompió nuestras suposiciones sobre lo que era posible. Continuó. Hitler siguió insistiendo en que empujáramos hacia adelante, pero sabíamos que era inútil. Patton estaría en Bastogne antes de que pudiéramos tomarlo, y una vez que llegara, nos cortaría. No era una cuestión de sí, sino cuándo, así que el objetivo cambió de victoria a supervivencia, de romper hacia Amberes a simplemente salir vivos. Este es el testimonio de un hombre que estaba ganando, que había logrado sorpresa completa, que había roto las líneas enemigas y aún así supo que había perdido en el momento en que Patton entró en el tablero. Ese es el nivel de terror psicológico que Patton inspiraba. Los diarios privados de los oficiales alemanes son aún más reveladores porque fueron escritos sin audiencia en mente. Estos no eran memorias destinadas a publicación o justificación histórica, eran reflexiones personales, a menudo escritas a la luz de velas en búnkeres, procesando el trauma de la derrota. El diario del mayor general Rudolf von Gersdorff, jefe de inteligencia del 7º Ejército alemán, sobrevivió a la guerra y fue desclasificado en los años 80. Gersdorff era responsable de rastrear movimientos aliados, identificar unidades, predecir intenciones enemigas. Su entrada del 2 de agosto de 1944, justo cuando Patton estaba comenzando la ruptura de Normandía, es escalofriante en su desesperación. Escribe, el tercer ejército estadounidense está ahora confirmado operacional bajo Patton. Esto cambia todo. Nuestros modelos de predicción se basan en comportamiento estadounidense pasado, en cauteloso, metódico, previsible avance. Patton no encaja en estos modelos, se mueve como hacíamos nosotros en 1940, como si las líneas de suministro fueran sugerencias y no requisitos, como si el mapa fuera una guía y no un límite. Continúa. He ordenado a todos los equipos de inteligencia que informen sobre cualquier avistamiento del tercer ejército inmediatamente, no en el resumen diario, sino instantáneamente, porque para cuando compilamos un informe de rutina, Patton habrá movido 30 kilómetros. Estamos luchando un ejército que opera más rápido que nuestro ciclo de información. Es como tratar de golpear un fantasma. La entrada de Gersdorff del 15 de agosto es aún más sombría. El tercer ejército ha avanzado 400 kilómetros en 2 semanas. Esto no es guerra, es una persecución. Nuestras unidades se están desintegrando, no por combate sino por cerco. Patton envía una punta de lanza delgada que conduce profundo, luego ensancha detrás de ella, para cuando nuestros comandantes se dan cuenta de que están rodeados. Ya es demasiado tarde para retirarse. Están atrapando ejércitos enteros como si fueran batallones. Después describe algo que debe haberlo atormentado. Recibimos inteligencia de que el cuartel general de Patton está frecuentemente a menos de 10 kilómetros de nuestras líneas del frente. ¿Esto es imprudencia o es genio psicológico? Sus tropas saben que está con ellos, compartiendo el peligro, mientras nuestros comandantes están a cientos de kilómetros en París,
Es un efecto de moral que no podemos contrarrestar. Nuestros hombres se preguntan, ¿dónde están nuestros generales mientras el general enemigo está prácticamente en primera línea? Esta observación sobre el estilo de liderazgo de Patton aparece repetidamente en fuentes alemanas. Los comandantes alemanes notaron que Patton visitaba unidades de primera línea constantemente, que era visto por soldados rasos regularmente, que arriesgaba su vida de maneras que ningún general responsable debería. El general Walter Warlimont, subalterno de Jodl en Okadobem, escribió en sus memorias: teníamos agentes e interceptaciones que rastreaban comandantes aliados. Eisenhower estaba en Versalles, Montgomery en su caravana bien detrás de las líneas, Bradley en cuarteles generales organizados, pero Patton estaba en todas partes. Nuestros informes de avistamiento mostraban su jeep en la vanguardia de sus columnas, inspeccionando puentes, gritando a ingenieros. Este no era comportamiento de general, era comportamiento de líder tribal. Y funcionaba. Sus tropas luchaban con un fanatismo que no veíamos en otras unidades estadounidenses. Hay que entender que este tipo de liderazgo de primera línea era normal para los alemanes. La tradición prusiana enfatizaba que los oficiales lideran desde el frente, que comparten todos los peligros con sus hombres. Pero los británicos y estadounidenses generalmente dirigían desde cuarteles generales seguros, usando radio y teléfono para coordinar operaciones. Patton era la excepción. Se comportaba como un general alemán, y los alemanes lo notaban y lo respetaban por ello. El general Hans Speidel, quien fue jefe de Estado Mayor de Rommel y luego del Grupo de Ejércitos B, fue interrogado extensivamente después de la guerra. Cuando le preguntaron qué comandante aliado habría tenido más éxito, si se le hubiera dado comando de todas las fuerzas aliadas, Speidel respondió inmediatamente: Patton, sin duda. El interrogador pareció sorprendido y preguntó por qué no Montgomery, quien ya comandaba fuerzas masivas y tenía más experiencia. Speidel respondió: Montgomery era excelente para planificar operaciones set piece, ataques donde todo estaba organizado de antemano. Pero la guerra es caos, especialmente guerra móvil. Y en el caos necesitas a alguien que pueda improvisar, alguien que pueda ver oportunidades y explotarlas instantáneamente sin consultar a superiores o esperar órdenes. Patton tenía ese don, Montgomery no. Continuó con lo que se convirtió en una evaluación famosa. Si Montgomery y Patton estuvieran jugando ajedrez, Montgomery calcularía cada movimiento 3 turnos por adelantado. Patton voltearía el tablero y te golpearía con él. Ambos enfoques pueden ganar juegos, pero solo uno gana guerras contra oponentes desesperados. Esta evaluación corta al corazón de por qué los alemanes temían a Patton específicamente. No era que fuera mejor táctico que Montgomery en el sentido técnico. Montgomery probablemente entendía la coordinación de armas combinadas tan bien como cualquiera, pero Patton entendía algo más profundo. Entendía que la guerra no se trata solo de destruir las fuerzas del enemigo, sino de romper su voluntad. Los alemanes tenían una palabra para esto: Kampfgeist, espíritu de lucha, y reconocían que Patton lo tenía en abundancia, mientras que la mayoría de los comandantes aliados no. El general Gunther Blumentritt, quien sirvió como jefe de Estado Mayor del Comando Oeste, escribió en 1945 un análisis detallado de la campaña occidental para los interrogadores aliados. En una sección titulada Evaluación de comandantes enemigos, dedicó más espacio a Patton que a todos los demás comandantes combinados. Escribió: el problema con Patton desde nuestra perspectiva era que hacía que la guerra fuera personal. La mayoría de los comandantes aliados trataban la guerra como un problema a resolver. Usaban métodos científicos, cálculos logísticos, tablas de balances de combate, pero Patton trataba la guerra como una cruzada personal. Odiaba a los alemanes con una pasión que podía sentir a través de sus acciones. Esto lo hacía impredecible, porque la pasión ignora los cálculos de costo-beneficio. Blumentritt dio un ejemplo específico. En Metz, en el otoño de 1944, cualquier comandante razonable habría rodeado la ciudad. Y seguido adelante, las fortificaciones eran demasiado fuertes para un asalto directo, el costo en bajas sería prohibitivo. Pero Patton la atacó de todos modos porque no toleraba dejar enemigos en su retaguardia, porque veía cada fortaleza alemana como un insulto personal
Perdió hombres tomando Metz que podría haber ahorrado simplemente rodeándola, pero ganó algo más. Ganó una reputación de implacabilidad que hizo que otras guarniciones alemanas se rindieran en lugar de enfrentar un asedio del Tercer Ejército. Esta es una perspectiva fascinante porque Blumentritt está señalando algo que los críticos de Patton en el alto mando aliado también decían, que a veces era imprudente, que tomaba riesgos innecesarios, pero donde Eisenhower y Bradley veían esto como una falla, Blumentritt lo veía como un arma psicológica. El miedo era tan real que afectaba decisiones tácticas alemanas a nivel de batallón. Hay informes de comandantes de batallón alemanes que optaron por retirarse precipitadamente en lugar de defender posiciones porque escucharon que el Tercer Ejército estaba en el área. Esto no era cobardía, era racionalismo táctico. Sabían que defender contra Patton probablemente significaba cerco y captura, mientras que retirarse significaba vivir para luchar otro día. Un documento de archivo particularmente revelador es un informe del 19º Ejército Alemán del sur de Francia en agosto de 1944. Los oficiales de inteligencia habían escuchado rumores de que Patton podría girar hacia el sur. El informe dice textualmente: si el Tercer Ejército gira hacia nosotros, la retirada debe comenzar inmediatamente. No hay vergüenza en retirarse ante Patton, es simplemente sentido táctico. Nuestra misión es preservar la fuerza, no ser aniquilados en batallas sin sentido contra un enemigo que no acepta retiros parciales o retiradas organizadas. Este tipo de lenguaje derrotista en un informe oficial de inteligencia alemán es extraordinario. Estos eran profesionales, no propensos al pánico, pero el solo nombre de Patton provocaba planificación de retirada. Después de la guerra, cuando la Guerra Fría comenzó y los alemanes occidentales se convirtieron en aliados potenciales contra los soviéticos, las evaluaciones alemanas de comandantes aliados se volvieron aún más francas porque ya no estaban hablando con conquistadores, sino con socios potenciales. El general Johann Adolf Graf von Kielmansegg, quien ayudó a establecer el Bundeswehr en los años 50, dio una conferencia en la Academia Militar Alemana en 1957 sobre lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una sección completa sobre liderazgo comparativo. Dijo a los cadetes alemanes: si estudian campaña occidental, estudien a Patton, no porque fuera perfecto, cometió errores como todos, sino porque entendía principio fundamental que muchos comandantes olvidan: la guerra no es simétrica. El atacante no necesita ser más fuerte en todas partes, solo necesita ser decisivo en el punto crítico, en el momento crítico. Patton era maestro de esto, identificaba el punto débil, concentraba fuerza allí, rompía,